ya que vamos a comenzar a hablar de la fe, Dios mediante, la próxima semana, al capítulo monográfico de la fe de la Biblia, que es Hebreos capítulo 11. Capítulo que ya hemos visto, lógicamente, en otras ocasiones, capítulo que hemos estudiado, personaje por personaje, lo que hicieron, cómo ellos entendieron el plan de Dios para su vida, cosa que es muy importante. Porque saben, hermanos, una de las cosas que quiero compartir con ustedes en esta tarde es que la fe tiene, digamos, múltiples aplicaciones. Vamos a verlo eso en el retiro, fundamentalmente. Pero si ustedes leen, por ejemplo, hoy, antes de dormir, o mañana por la mañana, o en cualquier momento, el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo, ya digo, de la fe, ustedes van a encontrar ahí muchos personajes. La mayoría hombres, pero también se mencionan algunas mujeres. Por supuesto, el capítulo 11 de Hebreos no habla de todos los personajes de la Biblia que en un momento determinado manifestaron acciones de fe. Es simplemente, por así decirlo, un resumen, ¿no? Personajes muy importantes se mencionan y personajes muy importantes ni siquiera se mencionan, ¿vale? Esto es como cuando hablamos de los profetas mayores y de los profetas menores, esa división que se ha hecho del Antiguo Testamento. Esa división es una división, una clasificación, mejor dicho, de libros que la hemos hecho nosotros. Eso en la Biblia no es así. En la Biblia no hay profetas mayores y profetas menores. Parece que cuando decimos mayores son como más importantes que los profetas menores. No se refiere a eso, sino a la extensión literaria. Isaías escribió un libro que tiene el mismo número de capítulos que libros tiene la Biblia, 66 capítulos. Claro, después te vas al libro de Abdías y te encuentras que no tiene ni siquiera un capítulo, son versículos sueltos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que era más importante Isaías como profeta que Abdías? No, lo que pasa es que lo que escribieron, lógicamente, en cuanto a la dimensión, ¿no?, de su obra literaria, se llama profetas mayores, a gente como Isaías, como Jeremías, etcétera, porque escribieron libros grandes, y profetas menores porque escribieron libros pequeños. Con el capítulo de la fe podríamos decir en cierto sentido lo mismo, ¿no? Si se habla de personajes como Abraham, hombre, como para no hablar de Abraham, ¿no?, el padre de la fe, como para no hablar de Noé o de Moisés. Pero hay muchos personajes que en momentos puntuales de su vida hicieron cosas tremendas gracias a la fe, pero que no se mencionan. Ahora bien, en ese capítulo 11 de Hebreos, acerca de la fe, ustedes van a encontrar que la fe sirvió primeramente a esas personas en ese momento de la historia para hacer ciertas y determinadas cosas, pero algo más interesante todavía. Ellos descubrieron que eran ellos los que en ese momento de la historia tenían que hacer eso. ¿Me explico? Por ejemplo, Noé. Hombre, Noé está relacionado directamente con el arca. Pero Noé tenía clarísimo que él había nacido para construir el arca. Él vivía sabiendo que nadie la iba a hacer. Con ese espíritu él vivió toda su vida, sabiendo que si yo no hago esto, no hay otro que lo haga. Ese es un concepto que tenemos que tener claro en nuestra vida y desterrar ese concepto que dice, bueno, si yo no vengo al culto ya vendrá otro. Si yo no canto ya cantará otro. Si yo no vengo a limpiar ya vendrá otra. Si yo no vengo, eso tenéis que descartarlo, porque esa mentalidad te impide rendir al 100%, porque siempre tienes como la salida de decir, bueno, si yo no lo hago no pasa nada, ya vendrá otro. Esta gente no vivía así. Noé estaba totalmente mentalizado y convencido que si él no construía el arca, no habría nadie en la humanidad. Tú no vives así, tú no vas a ser nunca un buen cristiano, serás uno del montón. Bueno, si yo no toco la batería, ya vendrá otro y la toca. ¿Y si no viene? ¿Y si el otro está diciendo, pensando lo mismo que tú? Bueno, si yo no vengo el domingo que me tocaba de ujier, ya la hermana o el hermano que hace la lista ya pondrá otro. ¿Y si ese otro tampoco viene? ¿Y si el otro tampoco viene? Una vez le dije a uno que se congregaba aquí, mira, veo que, por ejemplo, cuando llega el momento de la alabanza no participas. Estás ahí como un palo. Ni cantas, ni tocas las palmas, ni nada. ¿Te imaginas que toda la iglesia, que toda la congregación actuara igual que tú? ¿Te imaginas? Claro, cuando hay un grupo de personas que vamos a decir que la mayoría están tocando las palmas en una canción en la que hay que tocar las palmas para estar juntos en armonía, ¿no? No solamente juntos, sino en armonía, ¿no? Y uno no la toca, pues pasa desapercibido. Pero te imaginas que el 80% de la congregación dijera, pues no voy a tocar las palmas.
Se notaría mucho más, ¿sí o no? Pues esa es la mentalidad con la que tú, a estas alturas, tú tienes que vivir. Si yo no vengo de Ujier, si yo no vengo a tocar, si yo no vengo a participar, si yo no vengo a la oración, si yo no vengo a esto, si yo no vengo a aquello, entonces tú tienes que vivir así. Yo vivo así. Yo no puedo decir, bueno, hoy es jueves, a ver, me he enterado que hay un partido de fútbol o que hay una película que estrenan hoy. Bah, total. ¿Te imaginas que yo dijera, pues el jueves no voy? ¿Y quién hace el culto? ¿Quién predica? Entonces yo no me puedo permitir ese lujo. Y eso es lo que a mí me ha ayudado en estos últimos 35 años de mi vida, que parece mentira, ya han pasado 35 años desde que estoy sirviendo al Señor. Es lo que a mí me ha ayudado a tomarme en serio mi ministerio, mis responsabilidades, sabiendo que si yo no lo hago, el día que me tocaba a mí, vamos, cuando salgo de viaje siempre hay, gracias al Señor, hermanos que cubren, ¿no? Pero el día que me toca a mí, si yo no voy, nadie lo podrá hacer. Hombre, se recurrirá, oye, mira, hermano, haz esto, haz aquello, pero no trabajamos improvisando, no trabajamos así. Dios no improvisa. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, no improvisa. Él tiene un proyecto, Él tiene un plan, ¿verdad? Y a lo largo de los tiempos, desde el Génesis hasta hoy en día, vemos que el plan de Dios se va desarrollando progresivamente. Hay momentos que usa a Noé, hay momentos que usa a un faraón, hay momentos que usa a un rey pagano como Nabucodonosor, hay momentos que usa a un David, a un Pablo, a Pedro, a Santiago, a Jeremías, y vemos que Dios va paso a paso desarrollando su propósito. Va revelando y va cumpliendo, va revelando y va cumpliendo. Y gracias a Dios de que una de las características que la Biblia no menciona directamente, pero vamos, que está clarísimo, que nuestro Dios es un Dios. Yo nunca he dicho esta frase, yo creo que es la primera vez en mi vida que voy a decir esto. Pero yo veo que mi Dios es un Dios responsable. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo veo que Dios es un Dios serio. Un Dios que dice, yo tengo ganas de sacar a mi pueblo de Egipto y no voy a parar hasta que lo saque. Yo tengo ganas de llevar a mi pueblo y entregarles un país para ellos como un regalo. Fíjate tú, menudo regalo, ¿no? Que el Señor le regale un país a una gente y Dios no paró hasta llevar a su pueblo a ese país y decirle, ahí la tienen, ahora siémbrenla, coséchenla, trabajen, pero este es el regalo que yo quería. Y yo veo que Dios estaba empeñado en salvar al hombre y no paró hasta salvarlo, aunque le costara la vida de su propio hijo. Y aunque tuviera que pagar el sacrificio más grande del mundo, pero Dios cuando se empeña en una cosa, yo veo que Dios es un Dios serio, un Dios responsable. Y esa característica de nuestro Dios, yo la veo en esta lista. Noé no paró, Noé no dijo, oye, que ya llevo 80 años tú, 80 años. Solamente tengo la ayuda de mis hijos, gracias a Dios, sus mujeres y tal. Pero es que aquí no viene a colaborar nadie, ni un vecino, ni un amigo. Aquí no viene nadie. Y llevo ya 80 años, ya estoy cansado. Pues no te queda nada. Dice que estuvo 120 años construyendo el arca. Por eso yo creo que de Noé aprendemos muchas cosas, pero una de las que yo aprendo es fe perseverante. ¿Lo puedes decir conmigo? Fe perseverante, que es lo difícil, ¿verdad? Porque, oye, el Señor me ha revelado que va a llover, que va a venir un diluvio, que yo he sido escogido por el Señor. Oye, eso te trae un ánimo increíble, ¿no? Fíjate, Noé sabía cosas que nadie sabía. Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. Ese sí que podía decir, no como muchos hoy en día, es que Dios me ha dicho, anda, hazme el favor, hazme el favor. No hablas con tu marido, no atiendes ni a tu familia y ahora... Pero cuando Noé decía, Dios me ha dicho, no estaba exagerando, no estaba mintiendo. Dios le había dicho, y lo que le había dicho a él, si él no lo cuenta, nadie se iba a enterar. Gloria a Dios que lo contó. Y entonces yo veo que fue serio en base a lo que Dios le dijo. Ahora, hay dos personajes en esta lista que yo quiero mostrarles dos modelos o dos formas de vivir la vida. Uno es Noé, el otro es Abraham. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, quiero leerles del versículo 7 al 10. Hebreos, repito, capítulo 11, del versículo 7 al versículo 10. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia
que viene por la fe. Aquí no habla de ley, ni habla de Torá, ni habla de mandamientos, sino una justicia que viene por medio de la fe. Perfecto. Sin embargo, el otro personaje, el del versículo 8, que es Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces fíjense qué formas, qué modelos más diferentes de vivir. A uno el Señor le habla, dice que lo advirtió, no lo amenazó, lo advirtió. Mira, va a pasar esto, esto, esto y esto. La maldad es tremenda. Después leeremos para que veáis cómo se vivía en aquellos tiempos. Que dicho sea de paso, los tiempos en los que vamos a vivir nosotros van a ser muy parecidos, si no peores, que en los días, en la generación de Noé, el de la Biblia. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Interesante, ¿no? Me decía Luis hace un instante antes de comenzar el culto que, fíjate tú, en Canadá, un país con un nivel de vida espectacular, dice que acaban de aprobar el que los seres humanos se puedan casar ya oficialmente con animales. En Canadá. Ahora tú imagínate, mira que te vengo a presentar a mi novio y te trae un pollo. Mira, habla ahí con mi madre que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Yo, Pollo. Hola, don Pollo, bienvenido. O gallina, o garrapata, o cabra, ¿no? En Canadá, un país con un nivel, vamos, que ni los Estados Unidos. Fíjense lo que les digo. Entonces, el Señor dijo, cuidado porque los días de Noé se van a volver a repetir. Se van a volver a repetir. Y entonces uno dice, bueno, pues si se van a volver a repetir los días de Noé, el juicio que cayó en la generación de Noé se volverá a repetir otra vez, ¿no? Porque los días de Noé, ¿cómo terminaron? Con destrucción. Con destrucción. Y si volvemos a los días de Noé, ¿qué pasa? ¿No habrá destrucción? Entonces no son como los días de Noé, porque de los días de Noé tenemos que coger lo que había y cómo actuó Dios en aquel tiempo. Y si vamos a vivir en los últimos tiempos como en los días de Noé, pues los días de Noé, ¿cómo terminaron? Con una destrucción total. Lo que pasa es que Pedro dice, así como el primer mundo, el mundo, digamos, de los días de Noé, fue destruido por el agua, el segundo será destruido por el fuego. Y estamos ya comenzando a ver pequeñas demostraciones, pequeñas pinceladas de cómo en una hora o en un día puede desaparecer, pues por ejemplo, 15.000 hectáreas de monte así, de un plumazo. Pues la Biblia dice que habrá tanto fuego en las naciones en los últimos tiempos. Estamos viendo los fuegos que ha habido en Galicia, estamos viendo los fuegos que ha habido y probablemente sigan a esta hora en todo el estado de California. Alucinante, ¿no? Ciudades enteras arrasadas, que parece que pasó por allí la marabunta, ¿no? Una bomba atómica. Pues el apóstol Pedro dice que habrá tanto fuego en las naciones de la tierra que muchos elementos serán derretidos. Y para derretir una piedra, un elemento, pues hará falta probablemente más de 1.500, 2.000 grados de temperatura. Y eso dice la Biblia, que el mundo va a ser removido y destruido por el fuego. Dice, sabiendo lo que viene, pues vivir en santa y piadosa manera de vivir, dice la Biblia, ¿no? Entonces después vamos a leer eso, ¿no? Pero fijaros que Dios le habló a Noé, claro, no tenía que interpretar ni pedir interpretación, sino él sabía perfectamente el plan de Dios y él se adapta al plan de Dios. Es decir, él no discute con Dios, dice, bueno, pero no sé, me podía haber tocado a mí la época de la construcción del templo, ¿no? O me podía haber tocado a mí, no sé, cualquier otra señal, sin embargo, Noé entiende que él ha nacido en un tiempo en el que él va a jugar un papel fundamental. ¿Tú tienes interiorizada esa verdad? Que tú naciste cuando tenías que nacer para algo. Noé lo tuvo clarísimo, porque dice que con ese mensaje se preparó, pero su preparación personal sirvió para salvar a toda la humanidad e indirectamente a nosotros que estamos aquí en esta tarde. Porque si no hubiera sido por la obediencia y por la fe
Lo que dije antes, la fe perseverante. La fe perseverante de Noé, ni tú ni yo estaríamos esta noche aquí. Incluso los animales, muchos de los animales que existen hoy en día, viven y existen gracias a aquel hombre obediente que tuvo una fe perseverante y que se preparó durante 120 años porque le creyó a Dios. Se adaptó al tiempo y comenzó a invertir todo su dinero, todo su tiempo, involucró a toda su familia, porque hemos leído esta tarde algo muy interesante. Versículo 7 dice, preparó el arca para que su casa se salvase. Sí, la prioridad de Noé ante semejante advertencia era que primeramente se salvara su casa. Después todos los que quisieran, pero primero que se salve su casa. Porque la Biblia dice, a través de la pluma de Pablo dice que si alguno no provee, si alguno no cuida de los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, la prioridad número uno de Noé era que su casa no se muriera, que sus hijos se salvaran, Sem, Cam y Jafet, que después al salir del arca sabemos que unos fueron a una parte, otros fueron a otra parte, unos somos descendientes de Jafet, otros de Cam, otros de Sem, etcétera, ¿verdad? Y gracias a aquella constancia y aquella perseverancia, pues él pudo prepararse y él pudo involucrar a su familia y Dios lo preparó para vivir encerrado. Fíjate qué curioso esto, ¿eh? Dios lo preparó, todo aquello del arca, de los animales, las comidas, etcétera, etcétera. ¿Para qué era? Para enseñarlo a vivir encerrado más de un año y pico que estuvo dentro del arca, porque no solamente estuvo en el arca cuando llovió, sino que estuvo en el arca después de que había dejado de llover. Y en varias ocasiones se dio cuenta de que el agua todavía estaba afuera, por lo tanto abrir la puerta del arca era haber perdido el tiempo, porque saldría antes de tiempo. Y entonces él tuvo que aprender a vivir encerrado durante más de un año y medio dentro de aquel barco donde las dimensiones eran muy, bueno, por muy grande que fuera el arca, pues oye, un año y medio metido dentro de un barco, amigo, ¿qué tenía? 300 metros de largo, eso es lo que tenía de largo, y un poco de ancho y un poco de alto. Pues el Señor lo preparó para vivir encerrado, sin amigos, sin vecinos, sin tener contacto con nadie, porque todos habían muerto. Y el Señor lo preparó para vivir así, encerrado en un barco que no había mucha actividad. Bueno, había actividad en el sentido de que había que cuidar a los animales y tal, pero una vida como muy rutinaria, siempre cuidando de los demás, porque la vida de Noé siempre fue cuidar de los animales o cuidar de sus hijos, pero esa fue la vida de Noé. No fue una vida de decir, oye, pues me voy a ir de vacaciones, voy a disfrutar de la creación del Señor. No era la vida de Adán y Eva que estaban allí, la desnudo, venga, viva la pepa, en el jardín del Edén, sino era una vida muy sacrificada, una vida muy sacrificada. Pero él entendió que él había nacido para vivir así. Y no entró en depresión, no se desanimó, sino que él dijo, bueno, si Dios ha permitido que yo naciera para esto y para hacer algo hoy que va a salvar a la humanidad el día de mañana, pues gloria a Dios. Y fíjate cómo está en la lista de Hebreos capítulo 11, ¿no? Un hombre obediente, un hombre con una fe perseverante, un hombre que se preparó para vivir encerrado mucho tiempo y no salió hasta que Dios le dijo, ahora puedes salir. Sin embargo, el otro personaje, Abraham, era todo lo contrario. Dios le enseñó para que saliera, no para que se encerrara y viviera aislado del mundo, sino para que tuviera una carpa abierta, por así decirlo, porque por la carpa y por la casa de Abraham pasaba todo el mundo. Abraham fue conocido por ser el hombre más hospitalario del mundo conocido. Toda esta hospitalidad del mundo árabe, que es legendaria, ¿de dónde la aprendieron? De su padre, de Abraham. Abraham era un hombre que le daba de comer a gente que no conocía de nada. Pues decía, bueno, buenas tardes, ¿qué tal de paseo? Bueno, adiós, hasta luego. No, sino que él, lean cuando venían visitantes, él involucraba a Sara, él iba corriendo, ordeñaba los animales, le ponía comida. Era una hospitalidad fuera de lo normal, que es una hospitalidad que ha quedado hasta el día de hoy en esas culturas. Y es un hombre que vivía al aire libre, en contacto con cientos de personas que caminaban, que iban, ¿verdad?, en aquellas caravanas que atravesaban el desierto. Era una carpa abierta. Noé vivió encerrado, un mundo muy reducido. Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vamos a ir al libro de Génesis para que podáis ver cómo la palabra describe a uno y describe a otro. Vamos a ir a Génesis, por favor. Capítulo 6. Génesis, primer libro de la Biblia, el versículo 6.
Presten atención a estas palabras, porque son las palabras literales que oyó de la boca de Dios Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Fíjate, perfecto, completo en sus generaciones. Cuando la generación de Noé fue la peor de todas, fue la que le tocó a él. Sin embargo, él dice que era justo, perfecto en sus caminos, y dice algo muy bonito: y con Dios caminó Noé. Se repite la misma frase que cuando la Biblia habla de aquel que caminó con Dios y se fue con Dios, que era Enoc. Con Dios caminó y con Dios se fue. Pues este también caminó con Dios. Es decir, esta expresión de caminó con Dios se refería a que Dios era lo principal en su vida. Todo giraba en torno a Dios. Antes de la construcción del arca. No es que se hizo un hombre espiritual a raíz del mensaje que recibe y entonces, no. Es que ya dice que caminaba con Dios. Era un hombre justo. Un hombre que marcó una diferencia en su generación que era terrible. Un hombre que vemos que antes del diluvio ya tenía a sus hijos adorando al Señor. No peleó con ellos ni los tuvo que obligar, ¿verdad?, para que se involucraran en la obra del Señor, que en este caso era la construcción del arca. Sino era un hombre que ya marcaba una diferencia antes del diluvio. Y entonces dice que engendró hijos, Sem, Cam, Jafet. Es decir, él tenía hijos, era un hombre casado en plena generación perversa y maligna como era la generación prediluviana. Es decir, antes del diluvio, sus hijos y él y su familia ya marcaban una diferencia. Así que no me vengan a mí con el cuento de decir, no, es que el ambiente está tan malo y hay tanto pecado y hay tanta maldad que es imposible vivir una vida recta delante de Dios. Eso lo dices tú, pero no lo enseña la palabra. Los hijos de Noé no eran unos pervertidos. Fíjate solamente un pequeño... Saben que me gusta a veces comparar, ¿no?, un texto con otro, ¿no?, para enriquecer un poco la enseñanza. Fíjate el sacerdote Elí, el del libro de Samuel. 2 hijos, Ofni y Fines, sacerdotes. Su padre sacerdote. ¿Dónde vivían? En el tabernáculo en aquel tiempo en el que la gente iba a adorar a Dios. ¿Cómo eran sus hijos? Un desastre. Con un padre sacerdote. Ellos eran sacerdotes. Se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Abusadores, descarados, sin ningún temor de Dios. Noé, que no es sacerdote, es un hombre que marca una diferencia en la peor generación que ha vivido sobre la faz de la tierra. Porque la peor generación que ha vivido sobre la faz de la tierra fue la de Noé, esa, y la nuestra, la última. En medio ha habido otras, pero la peor, fíjate lo peor que fue, que Dios la tuvo que destruir. No destruyó la generación en la época de Lot, que también había maldad. Destruyó ciudades, pero no el mundo. La generación de los tiempos de Abraham, que si había pecado, ¿cómo no había pecado? Y la generación de Jeremías, madre mía. Y la generación de Moisés. Sin embargo, la de Noé sí la tuvo que destruir, porque ya dijo, Dios, basta. Y sin embargo, él, antes del diluvio, antes de que Dios le hablara, porque de momento, en el versículo 9 y 10, y más adelante vemos que de momento Dios no le ha dicho nada. Pero sin decirle Dios nada, sin revelarle el Señor el juicio del diluvio, ya Noé es justo, camina con Dios, es perfecto en sus generaciones, sus hijos no son unos pervertidos como el caso de los hijos, por ejemplo, del sacerdote Elí. Entonces vemos que este hombre llevaba una vida recta a pesar de que vivía en el peor ambiente que jamás un ser humano podía haber vivido. Entonces vemos que cuando una persona camina con Dios y está cerca de Dios, el ambiente no lo cambia, sino que él puede llegar incluso a afectar para bien el ambiente en el que vive. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando dicen el mar, ¿no? El barco va por el mar y bueno, mientras el agua no entre dentro del barco, el barco es seguro. En el momento en el que el agua entra en el barco, amigo, échate a correr o a nadar en este caso, porque es peligroso, ¿eh? Nosotros vamos por la vida y mientras el mundo no entre dentro de nosotros, flotaremos y viviremos y escaparemos. En el momento en el que el mundo entre en nosotros, amigo, tus días están contados. Así que ya marcaba una diferencia, y quiero dejarlo claro, antes del diluvio. Entonces dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Esto es muy bueno leerlo de vez en cuando, porque si el Señor dice, en ese mensaje escatológico, en ese mensaje profético de Mateo 24,
que los días finales serán como los días de Noé, es bueno saber cómo eran los días de Noé. Y dice que la tierra se corrompió delante de Dios. Bueno, ¿y cómo está nuestro mundo, hermanos? ¿Y cómo están las naciones en las que vivimos? ¿Y cómo está la tierra llena de violencia? Violencia por todas partes. Ya van 41 mujeres asesinadas este año por mano de sus maridos y todavía no ha terminado el año. ¿Qué te parece? Violencia, agresividad por todas partes. Y Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida. Y estaba la tierra llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, cuando dice toda carne, da a entender que también los animales se habían pervertido. No solamente la raza humana, sino el mundo animal también se había pervertido. Si era una descomposición general de toda la creación, incluida la animal y la humana. Dios le dijo a Noé, ahora en el versículo 13 es cuando por fin vemos a Dios hablándole, y le dice, he decidido, esto es tremendo, cuando Dios decide una cosa, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, 300 codos de longitud del arca, 50 codos de ancho, 30 codos de altura. Parece un ingeniero naval, porque estas son las medidas perfectas para un tipo de barco tan grande como este, ¿no? Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, pondrás la puerta del arca a un lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Qué bonito, ¿no? Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Sí, todo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos, para los animales y tu familia. Y versículo 22 dice algo precioso. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos haciendo nosotros todo lo que Dios nos ha mandado que hagamos? Porque a veces nuestra vida es una vida de porciones, ¿no? ¿Estás orando? Sí. ¿Y leyendo la Biblia? No. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, un montón. ¿Y orando? No. Sin embargo, dice la Biblia que Noé en todo lo que el Señor le mandó, cumplió. No era a medias, destacaba en un área, pero luego era un desastre en otra. No, Noé dice que era perfecto. ¿Perfecto qué es en hebreo? Completo, tamit, completo. No le faltaba nada. En todo lo que Dios le mandaba, cumplía. Así deberíamos también de ser nosotros, ¿sí o no? No destacar en un área y luego después ser pésima en otras, ¿verdad? Sino ser completo, ser equilibrado. Esa era la vida de Noé. Un hombre que ya, como digo, marcaba una diferencia antes. Y todo esto que Dios le habla y le advierte y prepara alimentos para ti, para los animales, para tu familia, todo lo hizo para enseñarle a vivir en poquitos metros cuadrados, y ahí se va a pegar un tiempo de su vida encerrado en un barco sin poder ir a ninguna parte. No hay fines de semana, no hay vacaciones, no hay caprichos, no hay sueños. No, tu vida es esta, punto. En ningún momento veo a Noé frustrado, diciendo qué asco de vida, ¿no? Qué vida más aburrida. Me levanto por la mañana, me acuesto por la tarde, por la noche, y todos los días lo mismo, y un día, y otro día, y otro día, y otro día. No veo a nadie que le haya dicho nunca las gracias a Noé. Nunca nadie le dijo nada, al contrario, probablemente se reirían de él. Dice que fue pregonero de justicia, dice también el Nuevo Testamento. Nadie le hizo caso, nadie le creyó. La gente a lo mejor lo insultaría, ya le damos rienda suelta a la imaginación, ¿no? Se reirían de él, se burlarían de él, pero él tenía una fe perseverante, un hombre que aguantó y ahí se salvó, y gracias a él
salvó la vida de toda la raza humana. ¿Cómo un acto que podamos hacer hoy puede salvar la vida de alguien mañana? Es que es tremendo, hermanos. ¿Cuántos casos hay en la historia? Tengo muchas anécdotas para contar. Personas que hoy le salvaban la vida a un niño y ese niño el día de mañana le salvaría a lo mejor la vida a miles de otras personas. ¿Qué hubiera ocurrido si esa persona, verdad? Como la historia de Fleming, el inventor de la penicilina. Lo salvaron de niño de las aguas que se estaban ahogando. Y ese hombre el día de mañana inventó la penicilina. Y gracias a eso que inventó, pues las infecciones, que moría muchísima gente, más que por la herida, por la infección recibida, pues gracias a su descubrimiento, miles, millones de personas salvaron la vida. Pero es que ahí lo salvaron de niño cuando estaba ahogando en un río. ¿Qué te parece? Por lo tanto, lo que tú hagas hoy, bien hecho, con ganas, con pasión para el Señor, con orden, con todo tu corazón, puede bendecir a otras personas el día de mañana. Por lo tanto, tómate en serio y decir, bueno, capaz que yo nací para esto. Y métete en la cabeza de que a lo mejor si tú no lo haces, nadie lo hará. Y entonces vas a ver cómo tu vida, tu planteamiento de vida, va a ser muy diferente a decir, bueno, si yo no lo hago, otro lo hará. Y si no lo hace... Sin embargo, en el capítulo 12 de Génesis encontramos el llamamiento del otro personaje, del que vivía con las puertas abiertas, del que vivía, como yo digo, en una carpa abierta, donde pasaba todo el mundo y todo el mundo era bien atendido y era un hombre que destacó no solamente por su fe y por su espiritualidad y por todo eso, sino también por ser hospitalario. Y de ahí la palabra que dice la Biblia, y algunos sin darse cuenta hospedaron ángeles. ¿Qué te parece? Capítulo 12 de Génesis, verso 1 dice, pero el Señor le había dicho a Abraham. Ahora a mí me llama la atención el tiempo del verbo. Porque yo no veo aquí que Dios esté llamando a Abraham por primera vez, sino dice, el Señor había pasado, había dicho. ¿Cuándo? Bueno, no sé. Entonces lo que yo veo en Génesis 12, que el Señor está como recordando algo que ya él había oído y recibido de parte del Señor. Ya el Señor le había dicho. ¿Qué le había dicho? Bueno, pues vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. A este no le enseña a vivir encerrado, sino le enseña a decir, ábrete, vete por el mundo. Claro, ¿cuántos kilómetros caminó Noé desde el lugar donde él vivía, donde había nacido y se había criado con su padre, hasta donde el Señor lo lleva? Hermanos, muchos kilómetros, un largo viaje, de semanas, de meses, tal vez más tiempo. Entonces el Señor, el diseño, el modelo de vida que tiene para Abraham es completamente diferente. Noé vivió encerrado. Abraham va a vivir abierto al mundo, a las naciones, va a conocer a pueblos que si no hubiera salido de su casa nunca los habría visto, va a pasar por países donde va a ver a gente que habla otros idiomas, comen otras comidas, visten de otra forma, tienen otros dioses. Cuando llega a Canaán se encuentra allí gente que él nunca había visto, llega hasta Egipto, porque Abraham sabéis que llegó hasta Egipto, fíjate tú todo el recorrido que hizo desde el Tigris y el Éufrates, por donde está Irak más o menos, toda esa creciente fértil, esa especie de media luna, ¿verdad? Por donde iban las caravanas, aprovechando el agua y los oasis del desierto, y llega hasta Egipto. Es un hombre que se mete unas palizas caminando o en camello descomunales, de semanas, de meses. Dice que vivía como un extranjero, en carpas, un hombre rico, porque Dios lo fue prosperando, Dios lo fue bendiciendo de una forma tremenda, y lo único que compró en la vida Abraham fue una cueva para sepultar a su mujer. No compró más, podía haber dicho, esta tierra la compro, y aquella también la compro, y este pedazo de tierra también la compro. Y él no compró nada, porque él lo que en el fondo buscaba era una ciudad que dice que quien la había construido y quien la había diseñado era el Dios que la había llamado. Eso es impresionante. Eso es impresionante, salir y comenzar a caminar por desiertos y decir, ¿tú qué estás buscando? ¿Tú a dónde vas? Dice, yo estoy buscando una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Pero ¿qué ciudad ha hecho Dios? Aunque vayas a Egipto, allí no está una ciudad construida por Dios. Y aunque llegues a Canaán, allí no hay ninguna ciudad que haya hecho la mano de Dios. Pero sin embargo, esa era su meta, una meta muy elevada, una meta tremenda, ¿no? Y entonces él sale y le dice el Señor, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sí, no solamente te voy a bendecir a ti,
sino que tu bendición va a alcanzar y va a salpicar a otra gente. Es que lo que el Señor le promete a este hombre es impresionante. Esto no se lo dijo a Noé. El Señor le dijo, ponte a construir un arca, punto. ¿Por qué? Porque lo digo yo, se acabó. No le dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Sin embargo, a Abraham sí le dice eso. Y entonces es un hombre que sale y después le dice el Señor, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, una promesa preciosa. A los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas. ¿Esto es una exageración? ¿O esto es así? Todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y entonces dice versículo 4 que Abraham se fue como Dios le había dicho, y Lot se fue con él, y Abraham era de 75 años. 75 años cuando salió de Aram. Tomó a su mujer, ya estaba casado, se ve que ya en aquella época estaba casado, se lleva a Lot, que era su sobrino, hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado, las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré. El cananeo estaba allí, se le apareció el Señor a Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, allí edifica un altar. Luego se fue a un monte en Betel, allí planta la tienda, y vemos que el Señor lo fue guiando día a día, paso a paso, pero cuidado, y unas pruebas impresionantes, unas pruebas tremendas. Primero porque no puedo tener hijos, luego cuando tengo uno Dios me dice que lo eche, después tengo otro y ahora me dice que lo mate. Es que es increíble, a uno lo tengo que expulsar, a otro lo tengo que matar. Pues para eso me hubiera quedado en mi tierra. Nunca vemos a Abraham protestando, quejándose, sino que él sabía perfectamente que Dios tenía un modelo, ¿verdad?, diferente al de Noé, un diseño de vida que él tenía que aceptar. Claro, una de las cosas que a mí me sorprende de muchos creyentes, sobre todo a veces de gente joven, es que tienen sus propios planes. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a trabajar aquí, voy a trabajar allá, voy a estudiar esta carrera, voy a no sé qué. Y yo digo, una pregunta, ¿y Dios dónde está en todo esto? ¿Dónde está Dios en tus planes, en tus proyectos? ¿Somos nosotros los que tenemos que meter en nuestros planes al Señor? ¿O a lo mejor somos nosotros los que tenemos que meternos en los planes de Dios? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis este tema? ¿Puedo yo tener unos planes personales y decirle, Dios, mira, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a comprar, y voy a vender, y voy a casarme con esta, y si no me gusta la dejo, y me caso con el otro, y mañana vivo en Tenerife, mañana me voy a Estados Unidos, y mañana me voy a Panamá, y pasado me voy a Dubái, que hay mucho trabajo, que me han dicho que hay mucho trabajo y cobra mucho la gente, o mira, ahora que ha venido el pastor de Bélgica, que dice que hay mucho trabajo, me voy a Bélgica, y cuando ahorro dinero, pues me compro una casita en Ecuador, otra en Chile y otra en Japón. Y me tienes que bendecir. Me tienes que bendecir porque tú sabes que yo voy a la iglesia, soy cristiano, doy el diezmo, doy la ofrenda. ¿Es esa verdaderamente un modelo normal de vida cristiana? ¿Es así como tenemos que vivir los cristianos? Si es así, enseñemos entonces eso a la gente y dejémonos de historias. Tengamos nuestros planes, los podemos poner por escrito, se los podemos decir, mira Señor, esto es lo que tengo aquí. ¿Es esa la forma como tenemos que vivir? ¿O puede ser que nos estemos equivocando en nuestra forma de concebir la vida? Permítame, yo creo que esa no es una forma correcta de planificar una vida donde digo que Dios es mi Señor y mi Dios. Porque por ahí hay unos versículos en Santiago que ustedes los conocen que dicen, no deberíamos más bien decir, es decir, no deberíamos más bien cambiar el vocabulario y decir, si Dios quiere, haremos esto y haremos aquello. Y no que ahora voy aquí, ahora voy allá, ahora compro, ahora vendo, ahora me quedo, ahora estudio. No, ya no estudio, ahora voy a trabajar. No, ya no quiero trabajar, ahora quiero estudiar. No, ahora quiero casarme, no, ya no me quiero casar. No, ahora con Blanca, ahora con Pedro, ahora con Juanita. Entonces vemos como que Dios tiene que estar siempre pendiente del niño, de la niña. Ahora quiere ser médico, ahora quiere ser bombero, ahora mañana quiere ser futbolista. ¿Sabe Dios qué, no? Entonces yo no veo a ningún personaje de la Biblia, y mira que la vida de esta gente es muy bonita contarla y es muy linda predicarla, pero oye, ¿a ti te gustaría estar en la piel de Noé? ¿A ti te hubiera gustado nacer y ser Noé? Dime la verdad. Hombre, si yo pudiera escoger, si yo pudiera decir, bueno, a mí me gustaría ser como fulano, probablemente yo nunca hubiera dicho quiero ser como Noé. Porque, oye, la vida de Noé es muy aburrida, humanamente hablando. La vida de Noé, como te acabo de decir, es una vida que, oye, que venga a trabajar y venga a trabajar y venga a trabajar y venga a trabajar. Y además, cuidado, no como hobby. No, es que a mí me encanta construir, a mí me encanta hacer barco. No. Es que si no lo hago es que me muero. Encima,
con la urgencia de tengo que terminar esto porque Dios no le dijo cuándo iba a llover. Claro, tú y yo lo sabemos porque leemos. Pero el Señor le dijo, construye un arca porque va a venir un diluvio. Primeramente no tenía ni idea de lo que era un diluvio. Porque en aquellos tiempos dice la Biblia que subía un vapor de la tierra que regaba. Entonces, claro, el agua, el vapor, subía de abajo para arriba. Y ahora Dios dice, no, ahora va a ser al revés. Ahora el agua va a caer de arriba para abajo. Pero, ¿habéis visto que cuando leí el llamamiento, las palabras del Señor a Noé, no le dice, y el día tal, el mes tal, a tal hora, arranca el diluvio? No. Entonces Noé no sabía cuándo iba a venir la ira y el juicio de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, él trabajaba creyendo que en un par de semanas vendría el diluvio. ¡Qué misericordia de Dios que hasta que no terminó el arca, Dios no mandó el diluvio! ¿Te imaginas que lo hubiera mandado al 5.º año? ¿Se ahogan todos? Pero el Señor es tan bueno, tan paciente, tan misericordioso, que tuvo paciencia en ver cómo Noé se esforzaba, trabajaba un día y otro día. Hermano, el barco no lo hizo de hierro, soldado, ¿no? Un soldador, soplete, va soldando planchas, le vas dando forma. No, lo hizo de madera. Bueno, y esa madera habrá que cortarla, ¿no? O el Señor le hizo así, toma, abrió una bolsa del cielo y dijo, toma, como el Lego, pon el rojo aquí y el otro. Tuvo que ir al monte, tuvo que cortar la madera, pero había sierras eléctricas, ¿no? Esa así, arranca y corta. No, a mano. Oye, yo me imagino las manos, cuando yo vaya al cielo, tú vas también conmigo, ¿no? ¿O no? ¿Vas a ir? ¿Usted va al cielo? Sí, ¿no? ¿Tú también? Bueno, fíjate en una cosa. Mírale cuando llegues arriba las manos a Noé. Yo creo que tiene que tener unos callos así de gordos. Porque se pegó 120 años cortando madera, vale, pero ya la tienes cortada. Ahora hay que transportarla. Te la tienes que llevar desde donde la has cortado hasta donde vas a construir el barco. ¿Y ahora cómo hacemos? Ahora hay que montarla. Bueno, si a mí el Señor me hubiera dicho que hiciera el arca, la humanidad se hubiera extinguido. Porque entraría agua por todos lados. Haría el arca así, estaba torcida, ¿no? Oye, aquello flotaba, no podía ser una chapuza. Fíjate, Noé, que no hizo las cosas a la carrera, de mala forma, sino que él dice, Señor, ¿y cuánto largo tiene que tener? Pues tanto. Y de alto, tanto. Y las ventanas, arriba. Y un primer piso, y segundo piso, y tercer piso. Es decir, el Señor dice cómo, pero el que lo va a hacer eres tú. Y el Señor, evidentemente, le tuvo que dar sabiduría a este hombre para poder construir aquel inmenso barco tremendo para poder salvar a la raza humana. Y él entendió que esa era su vida. No había otra cosa en la vida. Ay, con lo que me gusta a mí tener mis gallinitas y mis pollitos y unos conejitos, y así un asadito los fines de semana. No, eso se acabó, Noé. Tu vida, no van por ahí los tiros. Tu vida es esta. Con lo bien que vivía Abraham allí en Ur de los Caldeos, con su padre, con su familia, ahora resulta que una tienda de campaña. Hermano, yo no estuve aquí, pero me han dicho que en estos días que he estado fuera ha habido un calor y un desierto, un aire del desierto terrible. Y nosotros estamos, bueno, la isla más cercana me parece que es Lanzarote o Fuerteventura, 100 y pico kilómetros del desierto del Sáhara. Ahora imagínate lo que es vivir allí. Si aquí nos llega el polvo, imagínate una tormenta de arena allí. Tiene que ser terrible, terrible. Bueno, pues Abraham estuvo cruzando desiertos durante un montón de años. Con lo bien que yo vivía, tenía agua, tenía todo, y ahora estoy aquí en una tienda. Cuando no se afloja una cuerda, salta una estaca. Cuando no salta una estaca, se me pierde una oveja. Sin embargo, él nunca protestó porque él entendió que para eso el Señor lo había llamado y él tenía un propósito y él terminaría bendiciendo a todas las naciones de la tierra. Y como él sabía que la tierra no era de él, por eso no la compraba. Porque si él se hubiera sentido dueño de aquel país, de aquella tierra, él lo hubiera comprado. Él la hubiera peleado. Pero solamente vemos en su vida que Abraham compra una cueva, la cueva de Macpela, la cueva de las parejas, para poder sepultar a su esposa, y no compra nada más. No compra nada más. Porque él sabe que el dueño de la tierra no es él. El dueño de la tierra es el Señor. Y se vivió como extranjero, como peregrino, toda la vida, de un lado para otro, porque esperaba las promesas en Dios. Luego vemos que los dos tuvieron una fe perseverante. Los dos supieron algo muy bonito, ¿no? Ahora que he estado yo en este congreso de la familia en Bélgica, el viernes me pidieron que hablara de la familia,
el sábado me pidieron que hablara de la familia y entonces yo digo, por algo será que me piden tanto hablar de la familia, de los matrimonios, de los hijos, las crisis que están sufriendo las familias de los cristianos, ni se imaginan, ni se imaginan. Hijos rebeldes, matrimonios que ya no sienten nada el uno por el otro, hijos que no quieren congregarse en la iglesia, el padre que pasa de todo y no tiene no es nada en la casa, es nada. Un señor que entra y sale y a veces los hijos dicen, mamá, ¿y este quién es? Este es tu padre, hijo. Salúdalo. Hola, señor, buenos días. Unas cosas tremendas, ¿no? Sin embargo, yo veo Noé, que sus hijos estaban casados, Sem, Cam y Jafet, y él los involucra en la obra del Señor. Sus hijos no están por ahí dando vueltas y el padre ahí trabajando como un negro, sino que sus hijos colaboran con él y trabajan con él. Y veo también a Abraham, que cuando le dice a su hijo de 40 años, me preguntaban esto los hermanos en Bélgica, oye, ¿sabes qué? Hemos visto, ¿no? Que claro, en las escuelas dominicales a veces hay un cuadrito, un dibujito, donde se ve a un niñito pequeñito de la mano del padre, que el padre lo lleva al altar y el niñito ahí, el pobrecito amarradito, lo pone. Digo, eso es mentira. Dice, no, ya nos hemos dado cuenta. Digo, claro, es que una cosa es lo que nos han contado y otra cosa es la realidad. Isaac tenía 40 años, hermanos. 40 años, su padre era un anciano. Y su padre se levanta una mañana y dice, hijo, vamos a ir a un lugar llamado Moriah. Está 3 días de camino. 3 días de camino. Claro, el Señor le podía haber dicho, le podía haber dicho al Señor, ¿y por qué no lo sacrifico detrás de la carpa donde yo vivo? Porque tengo que caminar 3 días para sacrificar a este. Bueno, él no protesta nunca, es que es algo increíble esta gente. Se va 3 días caminando, el hijo le dice, padre, mira, no era la primera vez que iban a hacer sacrificios, ¿sabes? El hijo sabía. El cuchillo lo lleva, veo que cuando a veces salimos de viaje o algo decimos, ¿las llaves? ¿Tienen las llaves? Ay, sí, el móvil, ay, el cargador. Salimos corriendo. Isaac sabía que para hacer un sacrificio hace falta un cuchillo, leña, fuego y una víctima. 4 cosas. A ver, padre, vamos a revisar. Cuchillo, ahí está, vale. ¿Está afiladito? Sí. La leña, también. El fuego, también. Uy, ¿cómo vamos a hacer una paella sin arroz? ¿Cómo vamos a hacer una paella sin arroz? ¿Padre, y la víctima? Primera pregunta comprometida. El padre dice, el Señor proveerá. Bueno, pues si mi padre dice, el Señor proveerá, yo le creo a mi padre. Pero claro, es un día, son 2 días, tercer día, ven el monte de lejos y le dice el hijo, padre, y una pregunta, de momento no ha provisto nada. Ya el hijo, que no es tonto, se da cuenta por dónde van los tiros. Y añade la escritura, y los 2 iban juntos. Eso es muy tremendo, eso es muy interesante. Los 2 iban juntos, ya el hijo asume que la víctima soy yo. Y yo voy junto con mi padre, porque mi padre me ha dicho que Dios proveerá, y si tiene que proveer un animal, lo hará. Y si tengo que ser yo el que provea el sacrificio de mi padre, también estoy dispuesto a hacerlo. El hijo sometido 100% al padre. Hay una tipología de Cristo sometido a la voluntad del Padre espectacular, ¿verdad? Pero claro, hay un rayo de esperanza en la última palabra que dirige Abraham a los criados, a los siervos que van con él. Ahí se abre una puerta a la esperanza, ¿no? Y Isaac está allí y la escucha. Cuando le dice, quedaos aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y entonces probablemente Isaac dice, bueno, pues si mi padre dice que volveremos, volveremos. A lo mejor volveremos yo con los pies por delante, pero volveremos, ¿no? Pero se agarra esa promesa, Dios proveerá, Dios proveerá. Llegan al monte Moriah, lo amarra, lo pone sobre el altar y el hijo dice, para, papá, ¿qué estás haciendo? A mí Dios no me ha dicho nada. Te ha hablado a ti. A mí no me ha dicho nada el Señor. Pero un sometimiento tremendo, porque él estaba bajo la cobertura, bajo la supervisión, bajo la autoridad de su padre, y si el padre recibe una orden es como si yo también la recibiera. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Y ahí está a punto de dejarse sacrificar a Abraham. Fíjate, las 2 vidas son 2 modelos de vida. Uno viviendo encerrado, otro viviendo abierto, pero los 2 con una fe perseverante, y los 2 aprendieron algo muy interesante y termino. Es el último punto que tengo aquí anotado. Los 2, Noé
y Abraham aprendieron a esperar. Amén. Noé, bueno, ya terminé el arca y ¿ahora qué hacemos? Ahora, para adentro. Dios dice que cerró la puerta y tuvo que esperar hasta que comenzara a llover. Tuvo que aprender a estar tranquilo en el tiempo de la prueba, en el tiempo del diluvio. Tuvo que aprender a esperar una vez que acabara el diluvio. Y la vida de Noé es continuamente esperando que llueva, esperando que ya no llueva, esperando terminar el arca, esperando salir del arca. Es una vida continuamente de esperar. Y algunos se cansan de esperar. Pues si hubieras sido Noé, ¿qué hubieras hecho con tu vida? Sí, en la vida hay que aprender a esperar. ¿Y hasta cuándo Dios nos va a tener que estar hasta cuándo nos va a tener en esa situación de esperar? Hasta que aprendas a esperar. Porque el que estés esperando no significa que hayas aprendido a esperar. Te resignas. Pero no hay que vivir una vida resignada. Yo creo que en el fondo, tanto Noé como Abraham eran personas que tenían un gozo tan grande porque descubrieron lo más importante en la vida de un hombre después de conocer a Dios. ¿Sabe lo que es? Saber la voluntad de Dios para mi vida. Eso es lo más importante después de conocer al Señor. Mi prioridad debería ser, bueno, ahora que te he conocido, ¿qué? Ahora que te he conocido, ahora que te has revelado a mi vida, ¿ahora qué hago? ¿Se lo dijo Saulo de Tarso o no al Señor? ¿Quién eres? A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Wow. Me estoy entrevistando, me está hablando el Mesías. ¿Y qué quieres que haga? Claro, es que Pablo Pablo era muy inteligente y sabía que el Señor no se presenta a cualquiera para decirle, hola, buenos días. Cuando se presentó a Noé, mira cómo tenía una palabra para Noé. Mira cuando se le presenta a Moisés en la zarza. Sí, es una zarza, pero tú olvídate del instrumento. Tú escucha el mensaje. Y fíjate cuando llama a Samuel durante la noche. Samuel, Samuel. No es para decirle, no, era para decirte buenas noches, mi niño, que duerma bien. Jacob, sí. Nada, tranquilo, duerme. No, el Señor cuando se revela una vida, cuando se manifiesta una persona, es para algo. Y todos en esta tarde, creo que los que estamos aquí todos somos convertidos, y en todos y en cada uno de nosotros el Señor se ha derramado, se ha manifestado, nos ha permitido comenzar a conocerle, ¿sí o no? Hombre, a lo mejor no le conocemos tan profundamente y tan íntimamente como a lo mejor le llegó a conocer a Abraham o Moisés o David. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Pero cuando el Señor se manifestaba a Noé, a Moisés, a David, a Salomón, a Pablo, a Pedro o a quien fuera, lo hacía por algo. Y si Dios no cambia, si es verdad que Dios no cambia, y además que es verdad, amén hermanos, si Dios no cambia, si se manifestó a ellos para algo, Dios vino a mi vida cuando yo era un jovencito para algo, y yo he entendido que era para esto, para yo predicar su palabra hasta que me muera. Yo lo entendí, y ya se acabó, y ahora yo no puedo hacer negocios, y yo no puedo ir para acá. No, tú harás aquello para lo cual tus padres se conocieron, y tú naciste, y tú me conociste, y tú harás lo que yo te diga y punto. Y además con gozo. ¿Cuántos dicen amén? No quejándote, sino disfrutando, porque yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo la sé, lo tengo clarísimo, yo sé para lo que nací, y sé también para lo que no nací. Y entonces cuando tú entras en este nivel de relación con el Señor, ya se acabó la insatisfacción de decir, no, y si me voy para allá, y si estudio, y si... No, mejor sigo donde estoy. Y es un año, y 2 años. Y hermano, les recuerdo que estamos ya mediados de octubre. Ya nos quedan 2 meses y medio para que se nos vaya el 2017. Yo me imagino que cuando llegue el 31 de diciembre a las 12:01 y ya, ¡pam!, entre el 2018, tú ya tendrás claro, digo yo, ya tendrás claro, después de tantos años, a lo que el Señor te llamó y a lo que el Señor no te llamó. Porque a veces la gente se preocupa mucho, ¿a qué me ha llamado el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, no, está muy bien. Pero también es muy bueno y muy importante y necesario saber a lo que Dios no me ha llamado. Porque una vez dijo un hombre, mira, me estás pidiendo algo que yo no te lo puedo dar, porque no tengo. Eso es una honestidad y una humildad espectacular. Un hombre que cuenta la Biblia, el único. Yo no veo otro en la Biblia que tuviera ese tiempo, ¿no? No fue siempre así, pero hubo un tiempo en su vida que cuando dice que él se sanaba a la gente simplemente con pasar, él. Ni oraba por la gente. Ni sé si se enteró de muchos que fueron sanados cuando su sombra caía sobre los enfermos. Estoy hablando de Pedro, ¿verdad? Y ese hombre, con esos dones, conocer personalmente a Cristo. Currículum. ¿Ustedes qué currículo tienen? Yo, con la sombra se han sanado enfermos.
¿Qué más? He caminado por encima de las aguas en un mar en tempestad. Mi madre. ¿Este quién es? Y yo una vez con el Señor empecé a partir panes y peces así y me dolían las manos de partir y nunca se gastaban. Mi madre. ¿Y qué más? Y un día fui a pescar, le abrí la boca a un pez y le saqué una moneda de oro y pagué el impuesto. Mi madre, pero ¿este hombre quién es? ¿Y qué más? Y estuve una vez también reunido en una conversación privada con Elías y Moisés en el monte Tabor, en el monte Transfiguración. Oye, ¿tú te imaginas predicadores hoy en día con este currículum? Hoy en día que hay gente que nada, no sabe ni hablar. Y van por la vida que se creen que son, ¿verdad? Pavarotti. ¿Tú te imaginas predicadores hoy en día con este pedazo de currículum? Serían, bueno, estrellas de Hollywood. Pues llega este hombre con este currículum que nadie de nosotros lo tendrá jamás y le dice a una persona, ¿me das unas moneditas? Porque claro, cuando alguien le da dinero a un pobre no le suele dar billete. Hombre, yo no sé ustedes, ¿no? A lo mejor ustedes que están en otro nivel, ¿verdad? Pues ves a un pobre y dices, sí, hombre, ahora mismo, por favor, estaría más. 50, no, espérate, que tengo aquí uno de 200, toma. Generalmente a la gente que pide en la calle se le suelen dar monedas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Monedas? Ni monedas tenía. Nada, no tengo nada. No tengo. ¿Y eso en hebreo qué significa? No tengo. Y en griego no significará que no tengo, es no tengo en todos los idiomas, mijo. No tengo ni plata ni oro. Pero no habrá una palabra, un artículo griego que te deje de rollo. Que no tengo. ¡Qué honestidad! Pero entonces si no tenía, es que no estaba siendo prosperado. ¿Estaría en pecado Pedro? Vamos, ¿a quién se le ocurriría? ¿A quién se le ocurriría cuestionar la vida de Pedro? A mí no, ¿eh? Si no tienes, entonces ¿tú qué tipo de cristiano eres? Que no tienes. Pero es que no toda prosperidad viene de parte de Dios. Porque yo dejé para el final lo mejor, el postre. Pero tengo otra cosa. Tengo unos dones y tengo una autoridad que mi Señor me dio que te permite en este momento a ti cambiar de vida. Levántate en el nombre de Jesucristo. Toma tu leche y vete a tu casa. Amigo, ¿tú no cambiarías todo lo que tienes por tener esos dones? ¿Renunciarías a tu casa por tener ese don, pero de verdad? No, yo una vez oré por una señora, se sanó. Ay, ¿qué tenía señora? No, dice que le dolía un poquito la cabeza. Bueno, amén, gloria a Dios. La cabeza, cuando le duele la cabeza tiene que ser terrible. No, mire, yo oré por un muerto y se levantó. No me diga. Sí. ¿Dónde? Fue en el barrio de La Cuesta. Pasaba por allí, vi un funeral. ¿Qué pasó? No, una señora que atropelló un coche y la mató. Ya se la lleva a la ambulancia. Dejen que yo ore por ella. En el nombre... ¿Tú no cambiarías tu casa, tu coche, tu ropa por tener ese don? Irte al hospital mañana a decir, a ver, enfermo, en el nombre de Jesucristo, levante y se vaya todo para la casa. Sería una pasada, ¿sí o no? Yo cambiaría todo lo que tengo. Trotsky, toma, llévate a Trotsky. Llévate a Trotsky, el coche, llévate el coche. El reloj, lo que sea. Eso es una cosa increíble. ¿Cuánto podría cobrar un hombre así hoy en día? No hay dinero para pagarle a un hombre así. Claro, ¿cuántos médicos se quedarían sin trabajo? ¿Cuántas funerarias se quedarían sin trabajo? Sería decir, mira, vete porque nos vas a dejar sin trabajo a todos, ¿no? ¿Verdad? Un hombre que económicamente no tenía ni dónde caerse muerto. Pero él dice, pero yo tengo otra cosa que te puede resolver a ti la vida. Y lo sanó en el nombre de Jesús. Luego, en estos días, y esta es la sorpresa que yo quería compartir con ustedes, yo sé que me van a dar un minuto todos, ¿verdad? ¿Quién me da un minuto? A ver, levante la mano. 1, 2, 3, 4. Tengo un montón de minutos entonces. Un montón de minutos. El más rebelde de todos los tiempos. El peor ser humano de todos los tiempos. ¿Quién ha sido o quién será? El peor, el más rebelde, el más desobediente, el más soberbio, el más malo de todos los seres humanos que han existido. ¿Quién será o quién fue, según la Biblia? ¿Quién? Algunos dicen Caín, Judas, Saúl. ¿Quién más dice algo? El anticristo. Vamos a ver. Escuchen este versículo. Este es el postre, ya nos vamos. Hará según su voluntad. El Señor dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero este no. Este dice, hará según su voluntad. Es una palabra un poco difícil de pronunciar. Se ensoberbecerá.
soberbio hasta lo máximo. Es decir, hace su voluntad, es un soberbio, se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses. ¿Quién es el Dios de los dioses? El Dios verdadero, el nuestro. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, sino que sobre todo se engrandecerá. ¿Te gustaría que hablaran de ti con estas características? Soberbio, arrogante, desobediente a los padres, falta de respeto, se mete con Dios, no respeta a nadie. Pero espérate, dejé la última palabra para el final. Es impresionante. Dice, y prosperará. Y prosperará. Daniel 11, 36, 37, para los que están diciendo, ¿y eso dónde está? Daniel 11, 36, 37. ¿Cómo puede prosperar un rebelde, un soberbio, que se mete con Dios, se mete con los padres, se mete con todo el mundo, no respeta a nadie? Es la soberbia y la arrogancia y el orgullo personificado. Tendría que ir, permítame la expresión, para atrás como el cangrejo, ¿no? Y prosperará. Entonces te das cuenta cómo hay un botón de muestra de cómo a veces hay gente que es mundana, que odian a Dios y aparentemente son gente próspera, y gente que son creyentes, que llevan una vida en orden, en santidad, en obediencia, y tal vez no tienen tanto, no tienen, pero son. Porque en esta vida se valora a la gente por lo que tiene, no por lo que es. Pero en la Biblia, el modelo de la Biblia es el de Noé. Sí, el de Noé. Es el de Abraham, es el de Pedro, es el de Santiago, es el de David. Son personas que tal vez no tenían tanto, pero que sin embargo eran personas de las cuales Dios habla en la Biblia, sobre todo en el capítulo 11 de Hebreos, donde habla de que éste hizo esto y éste hizo otro. ¿Y por qué lo hicieron? Porque eran hombres de fe, y la fe no es tener, la fe es ser. Cuando uno tiene una relación con Dios, uno es como la fe personificada, ¿sabes? Y la manifiesta por todas las áreas de tu vida. Por eso el retiro, vamos a hablar de este concepto para mí tan importante. El concepto de no tener fe, de ser fe, que es muy diferente. Yo tengo fe, yo tengo amor. No, usted tiene que llegar a ser una persona ejemplar en cuanto a todas las características del Señor, porque tenemos que reproducir en nuestra vida y en nuestra conducta lo que nuestro Dios es. Dios es amor, pues usted tiene que ser amor, y usted tiene que ser fe, y usted tiene que ser la personificación. ¿No dice la Biblia que Cristo era varón experimentado en quebrantos? Él no es que padeció, sino Él llegó a ser un experto en quebranto. Bueno, pues si le da la vuelta a la tortilla, usted tiene que ser una persona que, bueno, yo amo un poquito, sino llegar a unos niveles de ser, aunque si el Señor no quiere que seamos, entre comillas, materialmente hablando prósperos, no pasa nada. No pasa nada. Al fin y al cabo, las riquezas y los bienes materiales son efímeros, son pasajeros. Pero lo que somos en Cristo es lo que marca la diferencia, como en la vida de Noé. ¿Cuánto dinero tenía Noé? No sé. ¿Era rico o era pobre? No lo sé. Pero dice que era justo. Era temeroso de Dios, caminaba con Dios. Luego, no destaca tanto lo que tenían, sino destaca la Biblia lo que eran. Y a ese nivel yo quiero llegar, de decir, mira, tal vez no tengo una casa maravillosa, no tengo una mansión, no tengo no sé qué, pero quiero llegar a ser y decir, bueno, pues este hombre era un hombre de fe. Y este hombre, ¿me entiendes? Eso es lo que yo quiero enseñarles a todos ustedes, que lo más importante no es lo que hagas ni lo que tienes, sino lo que llegues a hacer con lo que llegues a hacer para el Señor, tu existencia misma. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Ahí donde estás, por favor. Y en esta línea, vamos a ir al retiro con este optimismo, con esta expectativa de crecer en mi nivel de fe, de llegar a un punto en el que la fe forme parte de mi estilo de vida, de tal manera que sea bendición, de tal manera que sea una persona que transmite la presencia del Señor. Y eso se puede conseguir, porque si otros lo consiguieron, ¿cómo no lo vamos a conseguir también cada uno de nosotros? Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí hemos visto tu mano. Hemos visto cómo tú eres fiel, cómo tú no cambias. Tú eres un Dios responsable, que lo que prometes lo cumples. Haznos a nosotros también así, Señor. Responsables, consecuentes, con fe perseverante, con esa constancia, esa firmeza
que a ti te caracteriza y a todos los que te han seguido y conocido, como Noé, como Abraham y tantos otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a interiorizar estas verdades y a darnos cuenta, Señor, de que hay muchas formas de vida, pero al fin y al cabo tenemos que descubrir cuál es la forma, cuál es el modelo de vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Ellos supieron lo que tenían que hacer. Enséñanos también a nosotros qué es lo que nos corresponde hacer en estos tiempos difíciles y finales, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, por favor. Vamos a levantar la ofrenda. Despedimos aquí la...